1 de octubre, Santa Teresa del Niño Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciban, saliendo a sus plazas, decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. San Lucas relata que envió el Señor a otros 72, pero se refiere no al número, sino a que antes había enviado a otros, de los que no se precisa el número. Fueron los que primero pasaron por una aldea samaritana sin ser recibidos, lo que enfureció a los hijos del trueno, Juan y Santiago, quienes querían en represalia exterminarlos enviando fuego del cielo. Vaya temperamento ese de los hijos de Zebedeo, ¿no? Aunque a juzgar por cómo concluye el Evangelio de hoy, no estaban después de todo tan equivocados, porque dice el Señor que más llevadero le será a Sodoma el día del juicio que a las ciudades que lo rechacen. Pues aquí entramos en el mes de octubre, hoy 1 de octubre, que si miramos bien, además el mes del Rosario, y si miramos bien como debemos mirar, lo que los mensajeros llevan es la paz. Mensaje de paz y una palabra eficaz de paz, porque si los de la casa lo merecen, esa palabra, esa paz quedará en esa casa, cuando ellos digan paz a vosotros. Y ellos van a llevar la noticia feliz, la buena noticia, el Evangelio de salvación, porque el reino de Dios, el tan esperado reino, ha llegado. Ha llegado una persona del Rey de la paz, Jesucristo, el Mesías tan esperado. Y también fueron enviados a sanar a los enfermos, dar la paz, sanar a los enfermos, pero sobre todo, lo más importante, anunciar el Evangelio. Pues ahora tenemos estos 72 enviados. Y son los que deben preceder al Señor, preparar el ambiente. Pero si los manda así, desprovistos de vestimentas, de vituallas, de todo, ¿no? Llevar nada más que lo opuesto, es por una razón, porque Él provee. Y provee sobre todo con las gracias, porque se van a encontrar con lobos. El demonio está al acecho de los que trabajan para el reino. Por eso, queridos amigos, el primer objetivo es el sacerdote. Una crítica a los sacerdotes, y somos muy criticables, claro, también muy criticados, no corrige, una oración sí. Porque herir al pastor para que se dispersen las ovejas es el objetivo del maligno. Pues estos 72 son, en otra escala,
lo que fue el Bautista, precursores del Señor. Irán de dos en dos hasta llegar a Jerusalén. Este número 72 solo lo menciona Lucas. Estaba mirando, ¿no? 72 es 6 por 12. De nuevo, el 12 es un número importante. Los 12 son los apóstoles, aunque el número 6 es un número imperfecto, porque 6 eran las jarras, ¿no?, de ablución. El número perfecto sería el 7. Pero bueno, está haciendo estas cuentas. Pensé los cabalistas. Los cabalistas son los gnósticos judíos que siguen el Zohar y hablan de los 72 nombres de Dios, 72. Ahora, como todo gnosticismo busca, a través del conocimiento de arcanos, de cosas secretas, la salvación, que en el fondo es un conocimiento para unos pocos. Y esta es una más de las trampas esotéricas del demonio. Lo digo para advertir, cuidado con estas cosas. Los cabalistas dicen que los 72 nombres de Dios, que además dicen que lo conocía Moisés y que por eso pudo abrir las aguas del Mar Rojo, que fue Moisés, no fue Dios, barbaridades así, dicen. Bueno, dicen estos que los 72 nombres de Dios, funcionan como diapasones, dice, que te reparan a nivel del alma y que por estar afinado el alma, el cuerpo, se evitan las duras pruebas. Escapar como sea a la cruz, ¿no? Qué engaño demoníaco. Es lo mismo que dicen los del Reiki. Cuidado con el Reiki. El Reiki es tremendo, es una de las armas diabólicas más importantes que tiene en este momento el demonio. ¿Por qué dicen que todo es una cuestión de si estás mal, si estás enfermo, es porque hay una desarmonización con el universo, con el cosmos? Entonces hay que abrir los chakras para que por ahí el cuerpo y el espíritu se armonicen con todo el universo. Sí, lo que entran por ahí son demonios. No hacer caso a estas cosas que desvían de la verdad y nos llevan a la salvación. Porque Salvador hay uno solo y se llama Jesús. Iglesia hay una sola, la iglesia de Cristo, nuestra iglesia. La primera herejía justamente con la que se topó el cristianismo fue la herejía gnóstica, bajo distintos nombres, pero eran todos gnósticos. Y contra ellos combatió enérgicamente San Juan, el evangelista. Bueno, todos, pero lo sabemos sobre todo por él porque lo vemos en sus cartas y en el Apocalipsis, cuando habla de Nicolaitas y todo eso. Bueno, muy simple, fueron 72. 70 según algunas versiones del Evangelio, porque hay unas versiones de Lucas que dicen que 70. Y basta, y ya está. Lo importante aquí es el anuncio y por qué son enviados. Son los primeros mensajeros, son los primeros misioneros. Misioneros y mensajeros de paz, porque mensajeros y misioneros de Cristo. Y hoy, justamente hoy, celebramos precisamente a la patrona de los misioneros, mi patrona, junto con San Francisco Javier, ella es patrona de los misioneros. Alguien que quiso, que fue y es misionera sin salir de su convento. La gran Santa Teresita de Lisieux. O si prefieren, Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. ¿Cómo no amar a Santa Teresita? ¿Cómo no amarla? Bueno, yo la amo muchísimo, entrañablemente, y eso me hace sentir tan cerca y conocer más la comunión de los santos. La encontramos con 14 años en peregrinación a Roma, subiendo en el Duomo de Milán hasta la Madonnina, en la estatua de la Virgen dorada, en Pisa sobre la torre, que es el campanario de la iglesia. En Roma se mete hasta en los lugares de acceso prohibido en el Coliseo. Teresa Martin es la figura más atractiva de la peregrinación francesa que en el 1887 va a Roma para el jubileo sacerdotal del Papa León XIII. Pero la gran audacia de la jovencita se manifiesta en la audiencia pontificia con todo el grupo, cuando sobresalta a los prelados pidiéndole directamente al Papa poder ya entrar en el monasterio antes de los 18 años, es decir, 4 años antes quería entrar.
Cauta es la respuesta del Papa León XIII, como debía ser, pero luego de 4 meses entra en el Carmelo de Lisieux, en Normandía, donde la habían precedido 2 hermanas suyas, y ella no será la última. Ellos, los Martin, viven en Alençon, una pequeña y próspera ciudad de trabajo especializado. El padre había aprendido relojería en Suiza y la madre dirige labores de recamado, creo que se dice así, o de encaje yo creo que hacen a domicilio y porque eran célebres los recamados, los encajes de ahí. Y son todos muy estimadísimos allí, muy, muy estimados por todo, porque vidas ejemplares, familia ejemplar, pero también compadecidos, porque de los 9 hijos, 4 murieron. Y morirá también la madre cuando Teresa tiene solo 4 años. El monasterio toma el nombre de Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, pero no encuentra lo que esperaba. Todo en orden, todo puntual, pero falta la sustancia. La superiora no la comprende, alguna la maltrata, no encuentra el espíritu que buscaba. Más bien es para ella llorar la ausencia. Pero Teresa lo hace nacer dentro de sí. Y en ella cumple la reforma del monasterio. Ahí se ve la santidad. Dice, bueno, no puedo cambiar a los otros, me cambio yo. Transforma en santificación los malos tratos, la mediocridad, las distorsiones, devolviendo alegría en cambio de ofensas. Y es una mística, sí, pero que rechaza el aislamiento. La hacen sufrir, pues, como admite la superiora, es la que las hace morir de risa en la recreación. Muerta en 1897, 10 años después de haber entrado, solo 10 años, con 24 años, en una vida religiosa oculta, es cuando a partir de ahí se vuelve protagonista, apóstol, misionera. Su hermana Paulina le había pedido que contase sus experiencias espirituales, las que se conocen como Historia de un alma, y se publican en 1898, y son siempre tan actuales. ¿Y cómo la recomiendo? ¿No la han leído? Léanla. ¿La han leído? Vuelvan a leerla. Historia de un alma. Y así comienza a ser conocida en Francia, esta carmelita muerta, y no solo en Francia, sino en el mundo. Opus Dei, ¿no? Obra de Dios, es obra de Dios, evidentemente. Porque toca a todos, a los intelectuales, suscita emociones y una cierta ternura popular, digamos, sentimentalismo, al punto que interviene Pío XI, el Papa, para corregir, recomendándole al obispo de Bayeux: decid y haced decir que se ha vuelto un poco demasiado insípida la espiritualidad de Teresa, y cómo es masculina y viril en cambio. Santa Teresa del Niño Jesús, de la cual emana toda su doctrina la renuncia, es un gran hombre, y es el que la canoniza en 1925, y no solo. En 1929, mientras en la Unión de Repúblicas Soviéticas triunfa Stalin, Pío XI crea el Colegio Russicum para formar sacerdotes para el apostolado en Rusia, para cuando las cosas cambien. Y como patrona para este desafío designa justamente a ella, a Sor Teresa del Niño Jesús. La santa había escrito en su diario en 1895 lo siguiente: el 9 de junio, fiesta de la Santísima Trinidad, recibí la gracia de comprender más que nunca cuánto desee Jesús ser amado. A ese amor, Teresa quiere responder con todas las fuerzas y con todo el entusiasmo de su juventud. No sabe que el amor la conducirá por el camino de la privación y de las tinieblas. Al siguiente año se manifiestan los primeros signos de tuberculosis, que la llevará a la muerte. Y, aún más dolorosa, es la experiencia de la ausencia de Dios. Acostumbrada a vivir en su presencia, sobre todo, Teresa se encuentra envuelta en una tiniebla en la que le es imposible ver algún signo sobrenatural. Sin embargo, hay una última etapa cumplida por la santa. Aprende
que a ella pequeña le es confiado el conocimiento del caminito, la pequeña vía, el pequeño camino, la del abandono a la voluntad de Dios. Entonces, la vida se vuelve para Teresa un juego despreocupado, porque aún en los momentos de abandono Dios vigila y está listo para tomar entre sus brazos a quien a Él se confía. Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.